futuro es nuestra gente. Y queda claro que los que saben, saben que Adelca lo tiene todo. Techos, tubos, perfiles, varillas, clavos, alambres y mucho más. Adelca, el progreso que nos une. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, y la institucionalidad tan golpeada y que sigue amenazada, por ejemplo, la tarea que cumple la fiscal general, amenazada por un juicio político. Desesperados, con la ayuda de los votos del Partido Social Cristiano y del bloque gobiernista de ADN, avanzan con el juicio político mientras la fiscal general ha continuado esta madrugada con sus argumentos, trabajando de día, de noche y a la madrugada. Miren lo que está sucediendo en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo con Arturo Torres del portal digital Código Vidrio, quien se encuentra en los Estados Unidos, y esperamos el contacto en los próximos minutos. Quisiera actualizar lo que el portal Primicias, esta es la fuente, actualiza hoy a las 6 de la mañana. Aproximadamente a las 3:30, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los procesados, con excepción del ex juez Ronald Guerrero, es Ronald Guerrero, para quien pidió arresto domiciliario por ser adulto mayor, este ex juez. Además, se solicitó que las cuentas sean retenidas y la prohibición de enajenar bienes de todos los investigados, alrededor de 30, entre ellos del general Pablo Ramírez, el presidente del Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario. Imagínense, órgano administrativo y disciplinario embarrado en esta presunta corrupción, con cientos de pruebas de chats, de dinero, pruebas documentales, pruebas testimoniales. Dice el portal Primicias, cuando ya son las 6 de la mañana, la audiencia continúa con las exposiciones de los abogados de los procesados, quienes rebaten el pedido de la fiscal Salazar. Y recuerda que hasta la 1:15, al cierre de esta nota, la fiscal Diana Salazar continuaba con la lectura de los chats encontrados en el teléfono de Leandro Norero, este narcotraficante que fuera asesinado en la cárcel de Cotopaxi, de la Tacunga. Código Vidrio relata, precisamente a propósito del caso Metástasis, que bien refleja ese nombre, ¿no? Metástasis. Se podría añadir en medio de esta cleptocracia que vive el Ecuador. Y a propósito, sí sería bueno un pronunciamiento del presidente Daniel Noboa sobre esto. No dijo que iba a defender a la fiscal general, que no iba a permitir, lo dijo en Estados Unidos, el juicio político. Sí sería bueno un pronunciamiento. El estilo de gobierno hay que respetarlo, la poca intervención hay que respetarlo, pero hay casos como este tan evidente que genera noticia internacional, que fue abordado anoche en CNN. El presidente de la República no dice nada. Sí sería un buen pronunciamiento para que diga si mantiene su palabra, ahora que dicen que honran la palabra, si mantiene su palabra de que va a defender a la fiscalía y sus actuaciones, y que no va a permitir el juicio político. Lo dijo en Washington, D.C. Ahora sería bueno que diga, o que diga lo contrario. No, me equivoqué en Washington y yo ya no respaldo eso, y es parte del acuerdo de gobernabilidad. Bien, estamos en contacto con Arturo Torres de Portal Digital Código Vidrio, nos atiende desde los Estados Unidos. A propósito, quiero empezar resaltando un hecho.
ese gran reconocimiento que Arturo Torres ha recibido nada menos del secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken. Arturo, felicitaciones por ese excelente trabajo que cumple, que se juega la vida con estas denuncias. Código Vidrio, a propósito del proceso Metástasis, dice: no hay que hilar fino. Leandro el Patrón Norero fue un eslabón entre el narcotráfico y la política. ¿Cuál es su lectura de sus investigaciones, de lo que hoy está haciendo con el caso Metástasis la Fiscalía General hasta este momento en la audiencia que se aspira a formular cargos? Buen día, Arturo. Buen día, Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, creo que una primera reflexión sobre el caso que impulsa la Fiscalía, y luego de estos operativos que se realizaron la madrugada de ayer, es que teníamos operando en el país una estructura enraizada alrededor del negocio del narcotráfico, el lavado de dinero, con la participación de operadores a diferentes niveles de instituciones públicas. Sin esa cooperación habría sido imposible que Norero contara con todas las facilidades que tuvo para poder operar con tranquilidad y poder crecer en el negocio del narcotráfico. Sobre todo, Miguel, esto es importante destacar también, porque no olvidemos que son 10 años, más o menos, más de 10 años, la última década, en la que Norero crece y se fortalece, y es uno de estos narcos invisibles, ¿no? Que se empoderaron durante el gobierno anterior de la Revolución Ciudadana. Hablo de Norero, hablo del Gato Farfán, hablo también de Gerald, ¿no es cierto? Que son personajes que básicamente se empoderan aprovechando todas las facilidades que da el gobierno de esa época, porque ellos no son investigados a fondo, no son seguidos, y por lo tanto eso les permite tener todo un conglomerado y toda una estructura que se enraíce en el Estado a diferentes niveles, como vemos que este caso está evidenciando. Entonces eso es lo peligroso, lo que nos llama más la atención es todo el silencio que durante más de una década ocurrió alrededor de cómo estos personajes pasaron totalmente inadvertidos. Arturo, vamos a los inicios, como relata la información de Código Vidrio. Esto empezó el 2008, ¿en qué condiciones? Bueno, empezó cuando el gobierno tenía problemas para esa época. No olvidemos que el 2008 es un año importante porque ocurren algunos hechos que son relevantes. El primero es que después de marzo del 2008, cuando hay el bombardeo de Angostura, usted recordará, Miguel, que de facto primero se rompieron ya relaciones con Colombia, es decir, se dejó de intercambiar información para seguir golpeando a las FARC, que trabajaban ya para ese momento de lleno con el cartel de Sinaloa, que ya había ingresado al Ecuador desde más o menos el 2004 de manera sistemática, cuando César Fernández es detenido, el ex gobernador de Manabí, es detenido llevando cocaína en Manabí, en una avioneta. Entonces esa es como la primera alerta de lo que está pasando con Sinaloa, que ya encuentra en Ecuador una ruta más expedita, porque los controles en Colombia estaban profundizándose a raíz del Plan Colombia. Entonces Ecuador empieza a convertirse en un país de tránsito sostenido para llevar la cocaína que se produce en Colombia. Hablamos del 70% de la cocaína a nivel global. 2004, luego el 2008, cuando ocurre el bombardeo de Angostura, las FARC encuentran ya todas las facilidades con todas sus redes logísticas para empezar a seguir traficando
llevando cocaína a través de Ecuador y todas sus redes, porque no solamente dejaron de ser seguidas por y no se pudo intercambiar información realmente potente que permita seguir golpeando, porque hasta ese momento habían golpes contundentes a las FARC y a todas las organizaciones que trabajaban también vinculadas al terrorismo y al narcotráfico. Entonces, se desmantelan los sistemas de inteligencia, se cambian los sistemas de inteligencia, la cooperación con Estados Unidos termina de facto, realmente la cooperación y el intercambio, porque empieza a haber una serie de decisiones del gobierno de esa época hostiles que empiezan a minar el trabajo y la cooperación que para ese momento daba Estados Unidos en el tema antinarcóticos. Ese es el antecedente, o sea, en ese momento dejamos de recibir información de inteligencia real, de intercambiar, como para poder enfrentar al cartel de Sinaloa, FARC, que estaba penetrando ya con mucha fuerza en el Ecuador. Es un momento clave que nos ayuda a entender también cómo meses después en la constituyente se aprueba esta figura de la ciudadanía universal, que permite que redes criminales se asienten en el país, especialmente redes que vienen desde Europa, las redes de los Balcanes. El primer uno de los capos de los Balcanes, un albanés, llega en el 2009 y empieza a trabajar con esta fachada de empresario, ¿no es cierto? Porque no se les exigía visa a ningún ciudadano de ningún país con esta figura de la ciudadanía universal. Entonces, Ecuador se convierte en un país ideal, en un paraíso para la entrada también de muchas redes y de narcotraficantes, de traficantes de personas, de traficantes de armas, mucha gente que va hacia Estados Unidos, y ese es un pasaje, eso es un boleto que abrió el país para que también empiecen a enraizarse estas organizaciones criminales. Entonces, todos estos factores sumados a la salida de la base de Manta, que era la que daba el control, el espionaje para poder identificar a las embarcaciones que estaban llevando cocaína, sumando, imaginemos la repercusión que eso tuvo los siguientes años, cuando prácticamente se le abrió de par en par las puertas a los carteles, a sus representantes, a sus organizaciones, y dentro de esas organizaciones tenemos las bandas. Es decir, hablo de los Nietas y los Latin King, que para ese momento estaban generando muchos problemas de inseguridad. Ecuador tenía unas tasas muy altas también de homicidios, ¿no es cierto?, por cada 100,000 habitantes. Teníamos problemas de inseguridad en las cárceles, y de pronto el gobierno empieza a hacer acercamientos a través de policías, de oficiales de la policía, para llegar a algún compromiso con los Nietas y los Latin Kings, y representantes de esas organizaciones son precisamente Leandro Norero de los Nietas y el ex legislador Aleaga de los Latin Kings. Eso les permite a esas organizaciones aparentemente ser reinsertadas de una forma, digamos, formal, de una manera formal al Estado, y cerca de 300 ingresan a diferentes instituciones según datos de inteligencia de esa época, para poder incorporarse y hacer diferentes actividades. Eso a la larga les permitió tener un paraguas con el que fueron, ¿no es cierto?, penetrando a nivel estatal. Y el mayor problema que tenemos, Miguel, en este momento es que este fenómeno del enraizamiento de las organizaciones criminales data desde hace más de 10 años, y por eso es que cuenta con operadores en instituciones de todo el Estado. Eso es lo que estamos enfrentando, y eso precisamente es lo que se acaba de revelar. Una de las cabezas de este dragón, ¿no es cierto?, que tiene atrapado al Estado ecuatoriano, porque se ha ido ramificando, se ha ido profundizando durante muchos años, y es difícil ahora mismo tratar de contener
toda esta oleada delictiva que se manifiesta en la violencia que expresan las bandas con su empoderamiento, sobre todo después del año 2020, cuando empieza después de la pandemia. Arturo, si volvemos a esto que nos relata para registro histórico desde el 2008, se podría decir que hubo un ascenso importante de Leandro Norero luego de estos diálogos. Incluso hay pruebas testimoniales, documentales. Esa fotografía de Leandro Norero, precisamente con funcionarios, altos funcionarios. A ver si nos describe esa fotografía, Arturo. Bueno, sí, esa fotografía es una fotografía que se toma en el año 2009, ¿no es cierto?, cuando el gobierno estaba también en esta campaña, ¿no es cierto?, de incorporación de los jóvenes líderes de las pandillas bandas, y claro, se vendía esta decisión como una decisión de incorporar a las personas que estaban delinquiendo para que puedan realmente ser rehabilitados y reinsertados, y el Estado les dé una mano, ¿no es cierto?, para que ellos puedan encauzarse de una manera legal. Lo cierto es que vemos que con los años, en el caso de Norero, él aprovechó esta amistad, como refleja esa fotografía con el canciller Patiño y el expresidente de la República, prófugo hoy. Claro, así es. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que hay un proceso en el cual Norero logra acercarse, el gobierno se acerca para encontrar una pacificación con las pandillas, y vemos que efectivamente los siguientes años se pacifica de alguna forma el problema de las pandillas, pero ellos lo que hacen es penetrar el Estado y aprovechar todas las ventajas que tienen para ir apoderándose y ir conociendo cómo funciona el Estado e ir generando más operadores, porque como digo, Miguel, el tema que la evolución, la ebullición de la violencia, la manifestación de la violencia después de la pandemia, no es un fenómeno que se dio de un día para el otro, sino que se vino enraizando en función de cómo las bandas lograban tener mucho más poder dentro de las cárceles y fuera de las cárceles. No olvidemos que fue la decisión del mismo gobierno de la Revolución Ciudadana, más o menos entre 2015 y 2016, la que les dio facilidades a estas organizaciones criminales para agruparse por pabellones. Y ese fue el inicio del control de las cárceles, que se volvieron bastiones de las grandes bandas, ¿no es cierto? Y desde donde, por supuesto, empezaron a controlar todos los operativos delincuenciales que tienen sometida y que tienen contra la pared al Estado, porque ya ellos tienen operadores en el mismo sistema penitenciario, en el sistema judicial, en el Estado, tienen policías que cooperan, en nómina. Entonces, esto fue permitido, estas facilidades, desde esa época. Entonces, por eso también yo entiendo, más allá de que hay muchísimas fallas en el manejo de los gobiernos de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, y ahora mismo creo que le está costando, está tardando mucho en responder el actual gobierno, pero vemos que hay problemas estructurales que se enraizaron por decisiones equivocadas que se tomaron en su tiempo en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y el papel de los Latin King, y quien fuera también asambleísta, y al que criticara duramente Fernando Villavicencio, Ronnie Aliaga, él también fue parte de esto en esos momentos cuando hubo el acuerdo con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Claro, él también fue parte de estos tratos en los que se llegaron los siguientes años, y por eso es que él luego también se integra a Alianza País, ¿no es cierto? O sea, empieza a ser parte de ese movimiento y llega a ser asambleísta. Norero escoge más bien un perfil no tan expuesto, pero se le ve en varias fotografías, incluso con el vicepresidente Jorge Glass, en un acto público, porque él era parte
¿no es cierto? Estaba muy cercano a ese movimiento. Entonces, lo que pasó es que estas facilidades lo que hicieron es permitir que las organizaciones criminales, a través de cabezas que identifican la forma en cómo copar, por ejemplo, de colaboradores en sitios específicos, como vemos en este caso. Por eso es tan importante el caso Metástasis, porque ve que nos muestra operadores a nivel de la policía, a nivel también de la justicia, ¿no es cierto?, que es donde que son como las partes medulares en el tema del control antinarcóticos, el control de lavado. Y vemos que esta gente también tiene operadores a nivel de las entidades de control. De la UAFE, por ejemplo, había denuncias permanentes de cómo se podía tener control de la información y sesgar ciertas informaciones contra personajes que eran incómodos o contra periodistas o contra opositores políticos, pero contra esta gente que estaba lavando mucho dinero, que estaba generando emporios empresariales, no se hacía nada. Y ahora mismo vemos, Miguel, un dato que nos muestra lo que ha pasado es que en los últimos 5 años realmente solamente se ha expedido una sentencia de lavado de activos en el país. Esto significa que la ineficiencia, que no empieza en los bancos, porque los bancos en general están reportando, pero hay muchísimos otros actores que tienen que hacer reportes financieros del sistema financiero formal, que mandan a la unidad de análisis financiero, y la unidad de análisis financiero lo que hace es hacer precisamente informes que se remitan a la fiscalía si es que cabe, si es que cabe hacerlo. Ahí está el problema. La UAPE se ha llenado de muchas responsabilidades, cada vez le asignan más responsabilidades, entonces no puede hacer grandes casos ni analizar. Todo este modelo se fue afianzando, además con un sinnúmero de reformas y de leyes que apuntalaron estas facilidades para que el lavado de dinero, el lavado de activos, no se investigue prolijamente. Arturo, luego de estos hechos de cómo nace, que lo que hoy se ha develado, esta madrugada la Fiscalía daba cuenta a los chats de Norero en esta trama, en donde están involucrados jueces que devolvieron los bienes a Norero, a Salcedo. Es decir, que esta trama ha sido con jueces, con fiscales, con general de policía que fue director del sistema penitenciario. Sí, y también de la Dirección Antinarcóticos. Uh-huh. O sea, Miguel, el problema es muy serio, pero creo que es ejemplar para ya salir de esto de que, porque de alguna forma políticamente se ha estado desmintiendo, ¿no es cierto?, el hecho de que el narcotráfico penetró a diferentes estructuras del gobierno, sobre todo el tráfico de cocaína, que es el que genera más problemas. O sea, es preocupante y no sabemos el nivel todavía de penetración real en la policía, porque no olvidemos que también en la policía hay miembros de GDOs, ¿sí? Identificados por inteligencia. Sin embargo, no se ha hecho la purga que tiene que hacerse para identificar a todos estos actores que trabajan para el crimen organizado, no solamente en la policía, sino en el sistema penitenciario. Muchos de ellos están en nómina. Hay las transacciones en las cuales se ve que las organizaciones, las estructuras vinculadas a líderes de las bandas más importantes del país, tienen en nómina a policías y a funcionarios penitenciarios y también a abogados. Entonces, esta es la estructura que tiene tomada y que tiene contra las cuerdas a cualquier gobierno que entra a tratar de tomar decisiones. Estos funcionarios que están instalados a diferentes niveles de diferentes instituciones son las que por un lado impiden que se puedan tomar acciones eficaces contra estas organizaciones delictivas, o las que facilitan información a sus organizaciones criminales
y por eso, en general, Miguel, vemos que en los operativos antidrogas, por ejemplo, una falla es que básicamente se captura droga y no se capturan estructuras, no se está golpeando a las estructuras. ¿Por qué? Porque hay una falla a nivel de cómo se está levantando la información de inteligencia, pero sobre todo hay mucha filtración de información que le favorece este tipo de actuaciones, de repartir información que está en la policía, que está en la fiscalía. Ya vimos cómo el expresidente Correa accede a información que es secreta y reservada sobre operativos, sobre el operativo que se iba a llevar a cabo, y él mismo la revela. Eso no es, Arturo, eso no es obstrucción de la justicia, está adelantando algo reservado. Así es, ese es un delito de lo que yo conozco, pero creo que es mucho más grave, porque un expresidente que, bueno, está prófugo, que ha sido sentenciado y enfrenta otros procesos, lo que hizo con esa información es, por un lado, evidenciar que tiene acceso a información reservada, pero por otro, la revela, ¿no es cierto?, y anuncia y avisa al resto de la gente que estaba involucrada en este tema y que pudo haberse puesto a buen recaudo, ¿no es cierto? Otros que están vinculados a esta organización, porque no olvidemos que las personas que han sido detenidas también tienen otros colaboradores que no han sido todavía identificados. Entonces, esta es una red, una red que tiene muchas más ramificaciones, y esto seguramente va a salir a la luz durante los próximos meses cuando se siga profundizando en esta investigación. Y en medio de esto, sí es bueno recordarle para el registro histórico que el origen, cuando nos relata Arturo de esto que deviene del 2008, 2009, en donde empieza con el gobierno de la Revolución Ciudadana, pensar, y lo recuerda Arturo, que los ex miembros de la UIS, esa unidad que trabajaba en el país de la Policía Nacional, es perseguido por luchar contra estas organizaciones. Hay hasta ahora policías perseguidos con procesos que no se cierran del 2008. ¿Recuerda de la UIS, Arturo? Así es, sí. Creo que uno de los mayores daños que causó el gobierno de esa época fue precisamente desmantelar a la UIS cuando se enteraron que que descubrieron los nexos de miembros de Alianza País con las FARC y también con Sinaloa. O sea, porque no olvidemos el caso de Chauvin, ¿no es cierto?, de José Ignacio Chauvin, que era subsecretario de gobierno en la época cuando ocurre el bombardeo de Angostura, y él a su vez tenía relación con los hermanos Ostaiza, que luego fueron capturados precisamente en un operativo dirigido por la UIS en Esmeraldas, en el envío de 4 toneladas de cocaína hacia México. Los mismos hermanos Ostaiza fueron los que declararon que ellos dieron aportes a la campaña del gobierno de Rafael Correa en esa época. Entonces, todos estos son hechos, Miguel, son hechos, o sea, están a la vista. Y por eso entendemos lo que estamos viviendo ahora mismo. Se desmantela la UIS, que daba golpes sistemáticos a las FARC, al narcotráfico. Era una unidad que trabajaba directamente con el gobierno de Estados Unidos, intercambiando información. Ellos les daban apoyo, les daban también fondos, en un acuerdo verbal que se mantenía con el gobierno ecuatoriano. Entonces, lo que ocurre después del desmantelamiento de la UIS, y por cierto, un año antes, el mismo Rafael Correa le había condecorado al jefe de la UIS, al mayor Manuel Silva, así es, en el Palacio de Gobierno por su eficacia en la lucha antidrogas. Y luego lo sacó y lo persiguió. Lo saca, lo persigue, lo enjuician y sale con la baja. En el 2015 le dieron la razón porque fue una persecución infame, sin justificación, pero este es solamente un botón de muestra que tiene un contexto mucho más grande, Miguel, porque eso lo que hizo es dar un
una señal a todos los agentes que estaban trabajando y haciendo bien su trabajo en la Policía Nacional, los que no se sometían al poder político y no se callaban sobre las relaciones que tenían miembros del gobierno con las FARC o con el cartel de Sinaloa o con miembros o con gente que esté vinculada a organizaciones narcotraficantes, iban a ser perseguidas. Entonces, eso es lo grave. Lo grave es que en adelante todos los que querían hacer un trabajo, digamos, más coordinado, más contundente, que se salga de los lineamientos políticos de ese momento, estaba como vetado y tenía unas consecuencias que finalmente acababan con la salida de esos oficiales de la policía. Finalmente, por ahora, Arturo, en resumen, esta audiencia que continúa para llegar a la formulación de cargos es una demostración primero de un trabajo que lleva más de un año, porque el argumento político es el juicio político en la Asamblea Nacional, que ahora se entiende por qué quieren tumbar a la fiscal general estos sectores, Arturo. O sea, es más que una coincidencia que precisamente vemos que el expresidente tenía la información de lo que iba a pasar, y paralelamente se aceleran una serie de acciones en la Asamblea. Hay que sumar, 1 más 1, aquí en este caso es 2. O sea, por la vertiente política se acelera todo para poder desesperadamente llegar a la fiscal, sacarse del camino a la fiscal, porque ya vemos que este caso enorme que está de por medio y que muestra toda la penetración, de alguna forma, es uno de muchos casos, ¿no? Miguel, creo que hay otros casos que están también en camino y que deben investigarse, todo el tema que hay alrededor de lavado de activos y todo el dinero que circula en la economía sin justificación. O sea, tenemos, y no olvidemos las alertas que también se hicieron la semana anterior del embajador sobre el lavado de activos en equipos de fútbol e incluso en medios de comunicación. Eso es un tema que hay que ponerle mucha atención porque eso nos habla de una contaminación a todo nivel y que tiene que ser atendida por el gobierno, por las autoridades estatales y, por cierto, por la sociedad civil, que no puede quedarse en silencio frente a estos temas, Miguel. Así es indudable que el gobierno americano, como lo advirtiera el embajador Fitzpatrick, es evidente, han colaborado, pero para atacar al mal, no para otras cosas. Esto explica también, Arturo, por qué se engatusó a la población y a los electores para que el 5 de febrero pasado se niegue en una consulta popular, por cierto, propuesta por un gobierno ya sin popularidad como el de Guillermo Lasso, pero se negó la extradición de delincuentes si pide la justicia del exterior. Hoy se explica por qué esos sectores trabajaron por el no. O sea, creo que la población, los lectores, las audiencias tienen ahora suficientes elementos de juicio para entender quiénes están jugando a favor del país y quiénes están a favor de sus agendas particulares para defender la impunidad y sus intereses que no tienen que ver directamente con los intereses de la mayoría de la población que ahora está sufriendo las consecuencias de esta violencia desatada por el poder y el empoderamiento de las bandas, por el dinero que viene del narcotráfico. Ya vimos la tragedia de la muerte de los 4 niños, ya personas inocentes están muriendo por este problema que tiene un encadenamiento y que viene, como decía hace un momento, desde hace más de una década, Miguel. Bien, muchas gracias, como siempre, Arturo Torres, del portal digital Código Vidrio, por ilustrarnos sobre este tema, el caso Metástasis, un caso importantísimo que no se había registrado en la historia del Ecuador, en la historia reciente. Arturo, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Un excelente día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos precisamente para abordar el caso Metástasis desde la visión jurídica, la visión penal, lo que sucede este momento
en este caso cuando se aspira a formular cargos, con una sesión maratónica con el juez nacional Felipe Córdoba. Invitadas, la ex fiscal general doctora Mariana Yepes, el doctor Ramiro García Falconi, catedrático y penalista, y el periodista Martín Pallares. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.